Perfecto, grabando entonces. Acto seguido. Yo también, bienvenidos a esta subclase de epidemiología ocupacional, cuando corresponde a hoy, estamos a 9 de diciembre del 2022, a escasos días del 2023. Espero hayan pasado nuestras queridas profesoras, madres y compañeras un excelente día de la Madre Panameña, el día de la Inmaculada Concepción de María. Y bueno, como ustedes se darán cuenta, el día miércoles fue particular, perdón, sí, el día jueves, el miércoles, que ayer fue el Día de la Madre, el miércoles fue particular en cuanto al tranque, disminución de movilidad, etc. Bendecidos aquellos que están fuera de la ciudad metropolitana, que lo tuvieron un poco más tranquilo, pero acá fue un poquito caótico. Bien, me van a permitir entonces compartirle una información por el chat. Sería el acceso a una pantalla Jamboard que se las voy a presentar en unos minutos para que la veamos todos. Y la pueden ir observando acá, ¿no es cierto? Entonces yo acá quisiera irle haciendo algunas preguntas a ustedes, pero antes cuéntenme un poco cuál es la otra materia que están dando y qué proyecto final les toca hacer. En la materia anterior iba a decir epidemiología. Se me fue el nombre. No se preocupe. Ay. Pero diga, hábleme del trabajo, no se preocupe, ¿qué le mandaron a hacer? Ay, pensé que tenía esto. Psicología y salud laboral. Ok. En ¿Cuál la es su proyecto que final? debemos hacer en formato pechacucha un trabajo basado en los módulos que dimos a lo largo de la clase, basados más que todo en lo que era el estrés laboral, las condiciones de trabajo, salud ocupacional y salud laboral. Excelente. Entonces, hoy vamos a conversar un poco sobre esas instrucciones generales sobre lo que es el sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Okay? Bien, yo quiero que me recuerden un poco cómo estamos conformados los grupos de trabajo. Yo sé que ustedes lo colocaron en plataforma al inicio de la materia, pero un leve recordatorio de las personas que están trabajando en equipo para anotarlo acá. El número 1, 2 o 3 es irrelevante, solamente como no tiene ningún orden de importancia, es nada más como referencia. Por Marisol ejemplo, Villarreal, José Ríos y Yadira Saint Rose. son profesor Río, ¿verdad? José Ríos, Sí, profe. Yadira Saint Rose. Bien, creo que sí. Bien. En el grupo 2, ¿quién nos acompaña por acá de algún otro equipo? Mientras alguno de los compañeros del equipo 2 o equipo 3 nos comentan. Bueno, del equipo Dígame. 3, no, del equipo 3. Sí, señor, dígame. Jaime Aranda y Kenny Sánchez. Muy bien, licenciado, muchas gracias, ingeniero. Mientras llega el compañero del grupo 2, le pregunto al licenciado Aranda y al licenciado Sánchez. ¿Usted es el licenciado Sánchez o el licenciado Es correcto. Aranda? Licenciado Sánchez, ¿usted, por ejemplo, en qué tipo de industria me recuerda que está laborando? Bueno, yo básicamente estoy en lo que es construcción, trabajando para el Ministerio de Trabajo. Perfecto. ¿Y el licenciado Aranda se recuerda?
Él trabaja en lo que es ventas al por mayor y menor. Ventas. Es más o menos para tener un alcance de lo que ustedes están haciendo en su día a día. Licenciada Villarreal, ingeniero, ¿me recuerda, por favor, su área de trabajo? Yo trabajo en un matadero como jefe de mantenimiento. Matadero. Licenciada ingeniero Saint Rock también, ¿o no? Sí, también trabajo en el matadero, solo que veo la parte de seguridad, de salud ocupacional y ambiente. Gracias, licenciada ingeniero. Compañera Marisol, ¿y usted? Trabajo en la Universidad Tecnológica encargada el almacén. Muy bien. No han conectado todavía, ¿verdad, los compañeros del grupo 2? Si me recuerdan por lo menos su nombre y si saben en qué área están trabajando, dígame. Creo que ese es Nidia Escudero y Paola Palacio, lo que está en ese grupo. Escudero y Palacios. ¿Ustedes se recuerdan en qué industria estaban ellas? ¿En qué área? Nidia trabaja en el área de compras en una empresa, no me acuerdo de qué. Y Palacio. Trabaja en una firma, pero no sé si es de abogado o qué. Aquí bueno, las compañeras se pueden conectar. Entonces, vemos el caso del grupo número 1, como los compañeros en su mayoría trabajan en un matadero, ¿no? En un agroindustrial. Y mientras que, dígame, perdón, ¿alguien iba a hacer una pregunta o comentario? Los compañeros de equipo 3 entonces están en construcción y ventas. No sé qué han pensado en relación a la empresa o industria que van a mencionar. ¿Van a hacerlo sobre el matadero? ¿Lo pusieron de acuerdo con la compañera Villarreal o lo van a hacer sobre el área de almacén? Sí, lo vamos a hacer sobre el matadero, profe. Excelente. Y licenciados de acá de equipo 3, el licenciado Sánchez, lo van a hacer sobre construcción. Todavía no sabemos, profe. Ok, listo. Pero imagino que, bueno, tiene algo ya de experiencia en construcción, sería verificar. Lo importante es que lo hagan de algo que ya conocen, ¿no es cierto? Para que básicamente ustedes son capaces de hablar de su propia empresa con más facilidad de hablar de otras empresas o industrias que uno no conoce tanto. Y bueno, ya las compañeras Escudero, Palacios, nos harán saber esa información. Voy a copiar nuevamente acá el enlace para que luego ellas puedan ir escribiendo ahí. Listo. Entonces, básicamente trataríamos de estudiar la propia empresa y los riesgos ocupacionales. Como vamos a ver ahora en la presentación, básicamente el sistema de vigilancia epidemiológica lo que busca es estudiar la propia empresa y verificar, reconocer y gestionar los riesgos ocupacionales a los que se exponen los colaboradores o trabajadores, ¿cierto? Y de esta manera, entonces, ¿qué buscaríamos al final? Prevenir los efectos a la salud, prevenir que ocurran y en el caso de que ya ocurran o estén ocurriendo, minimizarlo a su mínima expresión. ¿Ok? Listo. Vamos.
Entonces nos preguntábamos, ¿qué es eso del sistema de vigilancia epidemiológica? Pueden ver la presentación, ¿no es cierto? ¿Confirman? Sí, se ve, profe. Perfecto, gracias. Disculpe, profe, el resto de los compañeros están en el enlace que usted mandó por WhatsApp. Ya le dije que se pasaran para Ay, a la vida. plataforma. Allá están los 3. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Están dónde ahora? En el otro, ¿no? Bueno, aquí. Profe, hola. Hola, buenas noches. Disculpen que envié un mensaje Sí, profe, ya está inadecuado. mi Nidia también. Ya le paso el link a Ay, Nidia. que perdón. Disculpen. Pensaba que era el mismo. Yo copié el mismo de ayer. Entiendo. No hay problema. Licenciada Paola, le hago una pregunta. ¿Está por ahí? ¿Me escucha? Sí, dígame, profe. Ajá. Licenciada Paola, ¿la empresa de qué rubro pertenece la empresa donde usted labora? Industria, servicio, alimentación, transporte. Yo puse por aquí compras ilegal porque me decían los compañeros, pero confírmenos ustedes. Profe, no escuché la pregunta, me salí. Disculpe. No, licenciada Palacio, le preguntaba en la empresa donde usted trabaja, ¿a qué se dedica esa empresa? Nosotros damos servicios de outsourcing en contabilidad, auditoría y planilla. Excelente. Entonces, es una empresa, voy a colocar aquí, outsourcing administrativo. ¿Y la compañera licenciada Escudero? ¿Se recuerda? Sí, yo trabajo en una empresa que construye piezas soldadas. Ok, metalmecánica. Por Sí, decirlo así. exacto. Sí, metalmecánica. Listo. Entonces, ¿por qué les pregunto yo esto? Porque la idea es que ustedes trabajen con sus empresas, en el rubro de las empresas. O sea, que no se pongan a investigar otras empresas que no sean las que ustedes manejan mejor, que ustedes conocen al detalle. Y la idea con este sistema de vigilancia epidemiológico es que de una manera sencilla, totalmente transparente, con la mejor gana de empezar desde abajo y seguir creciendo, la idea es que muestren lo que hay en su empresa, sea bueno o sea malo, o lo que ustedes vayan a proponer que existe en el futuro, porque a lo mejor hay empresas, sobre todo las de pequeño tamaño, como puede ser esta empresa de outsourcing, donde realmente no tienen un sistema de evaluación del riesgo ocupacional, entonces ustedes lo puedan promover, lo puedan representar, y eso sería un valor agregado para su posición, para su puesto dentro de la organización, ¿cierto? Bien, volvemos entonces a la presentación, disculpen. Bien, entonces, cuando yo les pongo, vamos a crear un sistema de vigilancia epidemiológica ocupacional, y es allá la vida, y este gordo, ¿qué le pasó? ¿Por qué inventa tanto? ¿Qué es eso? Bueno, básicamente empezamos viendo lo que era la epidemiología, que es la ciencia que estudia la manera como ocurren las enfermedades, ¿no es cierto? Y cómo se distribuyen y cómo aparecen, como lo vemos aquí al final. La epidemiología es el estudio de la distribución y las causas de la enfermedad. Empezamos por ahí viendo qué era una epidemia, una pandemia. Hablábamos de la incidencia y la prevalencia, que ya ustedes se recuerdan que la incidencia de los casos nuevos, la prevalencia de los casos ya existentes para determinado periodo de tiempo. Y luego hay unos diversos estudios en los que se basa la epidemiología para entender cómo ocurren las cosas, ¿no? Y esos son los estudios epidemiológicos, que tenemos los analíticos y tenemos los descriptivos. Los descriptivos solamente nos dicen que algo que está pasando. Los analíticos buscan de alguna manera establecer una relación causal o al menos validar una hipótesis en relación a por qué está ocurriendo una enfermedad. Entonces teníamos que dentro de los de analíticos teníamos casos controles, cohortes y los estudios clínicos o los estudios experimentales. Bien, entonces ahora vamos a la vigilancia. ¿Qué es para ustedes la vigilancia como concepto? Cualquiera puede abrir su micrófono y participar.
¿Qué entendemos por vigilancia? ¿Qué hacen los vigilantes? O sea, ok, se observan las eventualidades o eh, las desviaciones o ven las características, las diferencias entre características que hayan planteado o objetivos que estén buscando. Sí, sí, como no, tiene toda la razón. Pero desde el punto de vista sencillo, ¿qué hace un vigilante? Supongamos que es el vigilante de seguridad. ¿Qué hace ese compañero colaborador? Monitorea. Monitorea bajo un sistema de normas, ¿no? O de reglas que se le imponen. La persona trajo el uniforme, la persona no está manipulando inadecuadamente los instrumentos de trabajo, no se los está llevando, no están entrando personas externas a la organización. Cuando están entrando externos, tienen que tener la debida identificación y el equipo de seguridad, ¿no es cierto? Eso hacen los compañeros de vigilancia. Observan una realidad y en base a un patrón definido, ellos deciden lo que está bien, por decirlo así, o lo que está mal, o simplemente cuenta, hace un conteo de la ocurrencia de determinado evento. Cuántas personas ingresaron a la institución, cuántas tenían el carnet, cuáles no tenían el equipo de protección, y así sucesivamente. Estamos, compañeros vigilantes, estamos detectando, visualizando, observando el entorno, y en base a una serie de parámetros vamos a definir qué vamos a hacer con la información. Un vigilante continuamente está obteniendo información del ambiente. Dependerá de cuáles son las instrucciones que se le dan a ese vigilante o sistema de vigilancia para saber entonces qué información va a obtener, de qué manera la va a reportar y a quién se la va a reportar. Eso hacemos los vigilantes. Desde el punto de vista epidemiológico y en la empresa, entonces lo que estamos es pendiente de qué. ¿Quién me dice de qué puede estar haciendo los vigilantes de epidemiológico? Como bien lo decía el compañero Río. ¿Estamos viendo qué? Cuando hablamos de epidemiología, ¿estamos viendo qué? Una batería por aquí. Viendo la pantalla y el cursor. ¿Qué estamos viendo los vigilantes epidemiológicos? Estudio de la distribución de las enfermedades. Estamos viendo enfermedades en nuestros compañeros colaboradores, ¿no es cierto? Pero no solamente la enfermedad, sino cuáles pueden ser los factores causales o factores que están relacionados con la ocurrencia de esa enfermedad. Estamos ahí viendo, pendiente ahí. ¿Quién se enfermó de COVID o de lo que sea? Para entonces reportarlo en una lista y verificar entonces cuántas personas se enfermaron, en qué periodo de tiempo, qué factores estaban relacionados. Oye, resulta que se empezaron a enfermar las personas que tenían una camisa roja. Caramba. Y entonces empieza uno por ahí de, oye, pero ¿habrá alguna relación entre la camisa roja y esa frecuencia aumentada en determinada condición de salud? Ah, sorpresa, a lo mejor era pura casualidad. Pero a lo mejor encontró alguna relación estadísticamente significativa con los estudios clínicos. No lo sabemos. Estamos hablando aquí simplemente un caso hipotético. Pero ahí está la importancia de la vigilancia epidemiológica. No solamente ver si ocurre un evento o si hay un factor de riesgo, sino verificar cualquier otra cosa nueva que ocurra que pueda estar incidiendo en la salud de los colaboradores. Y de esa manera, al descubrirlo, ¿qué hacemos si lo descubrimos? Ese factor de riesgo. Antes no lo conocíamos y como vigilantes detectamos ese factor de riesgo. ¿Qué podemos hacer entonces? Podemos modificar la situación, ¿verdad?
mitigando el impacto de ese factor de riesgo o retirando ese factor de riesgo de tal manera de que no se produzca el efecto nocivo en la salud de los colaboradores. O darle seguimiento para ver qué podemos hacer o cómo ha pasado en el tiempo. Exactamente. O si tenemos la presencia o podemos adquirir o se ha desarrollado un sistema de protección personal, ¿no es cierto? No solamente para el uso del colaborador, sino un sistema que pueda estar incluido en las máquinas o los equipos para disminuir el impacto o el efecto en el colaborador. ¿Ok? Muy bien, licenciada Sinroz y compañeros que han estado participando. No me asusten, no me hagan que piensen que la doctora anteriormente lo dejó ya un poco cansado. Al contrario, esta fase ya en la noche de relajamiento, de abrir un poco el corazón y la mente para poder ver cómo aterrizamos estos conceptos de epidemiología en sus diversas áreas. Y bueno, al final entonces, si empezamos por epidemiología, ya vimos lo que era la vigilancia y vemos que un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que se afectan unos con otros, que quiere decir que la modificación o el valor o el cambio en el valor de alguno de los elementos del sistema tiene relación o tiene efecto en el resto de los integrantes del sistema. Cuando hablamos de vigilancia epidemiológica, y tenemos que existen diferentes programas o planes de vigilancia epidemiológica. Por ejemplo, el plan para la protección, dependiendo de la empresa y dependiendo del rubro de la empresa, tenemos para la protección del riesgo biológico, otras que pueden tener un sistema de protección para, un programa de protección para los riesgos mentales o sociales, otros para riesgo físico. Esos son los programas por separado, pero cuando los unimos todos, los diversos programas, entonces conformamos un sistema, que es realmente el conjunto de todos los programas o elementos que tienen que ver con la vigilancia epidemiológica. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Se tienen una idea entonces de lo que vamos a crear? Vamos a crear un sistema que nos va a permitir vigilar, observar la situación actual de nuestras empresas, de tal manera de que detectar un factor de riesgo, saber cuál es la población que está expuesta, cuáles pueden ser las medidas o actividades que vamos a desarrollar dentro de la empresa para mitigar ese riesgo o mitigar el efecto de ese riesgo, y cuáles son, o sea, cómo sabríamos nosotros si el programa o sistema va bien o no va bien. Es una pregunta que les hago. ¿Cómo sabemos si algo funciona bien o no funciona bien? Si yo soy su docente y ustedes mis estudiantes, ¿cómo yo le explico a la coordinación académica o al rector de la universidad si ustedes van bien o no van bien en sus estudios? Por las calificaciones. Exacto. ¿Qué decía el licenciado Ríos, perdón? Por la evaluación. Evaluación, y el compañero Ríos que nos comentaba que no lo escuché. No, como por las evidencias, pues la evidencia... La nota, básicamente la nota. Entonces, ¿qué sería la nota, mis estimados compañeros? ¿Qué sería la nota en un sistema de evaluación o en un sistema, en un proyecto o en un proceso? ¿Han escuchado la palabra indicador? Sí, cómo no, profe. Los indicadores de gestión, ¿verdad? Los KPI. ¿Se han escuchado esa palabra ahí? Ya nos tienen frito con el fulano KPI. El KPI no es otra cosa que el acrónimo en inglés de Key Performance Indicator o indicadores clave de gestión, que básicamente son los que nosotros observamos en todo proceso y definimos qué es lo que nosotros vamos a evaluar, qué es lo que nosotros vamos a medir para verificar si está ocurriendo un cambio o no está ocurriendo. En el caso del proceso educativo, el KPI que utilizamos comúnmente es el indicador nota, la evaluación sumativa. Dependiendo del país, tendrá una evaluación de 1 al 5, del 0 al 100, otros tendrán del 1 o del 0 al 20, y así sucesivamente. Entonces, habrá cierto comportamiento del indicador, por ejemplo, oye, los que van por encima de 80 van bien, los que van por encima de 90 van muy bien.
y así sucesivamente. Pero si yo tengo a alguien que está en 100 y de repente me baja a 70, hay algo que está ocurriendo, ¿no? Eso nos está indicando algo. Por lo tanto, es un indicador. Entonces, es importante dentro de los sistemas de vigilancia epidemiológica definir cuáles van a ser nuestros indicadores de gestión para saber cómo está funcionando el sistema, para verificar si ha habido un cambio en los procesos de observación, o en los procesos de atención, o en los procesos de notificación que tengan impacto en los resultados de la salud y de la enfermedad de nuestros colaboradores. Entonces, eso es un indicador, es un elemento que puede tener determinado valor y que nosotros vamos a medir, vamos a evaluar para verificar si hay un cambio en determinada situación que nosotros establecemos. Primero, tenemos que asegurar para qué estamos midiendo. Si esa medición nos va a servir para algo. Porque si no nos va a servir para algo medir determinada cosa, estaríamos perdiendo tiempo y recursos, ¿no es cierto? Entonces, ese indicador tiene que decirnos, realmente tiene que estar relacionado con lo que buscamos medir, y si lo estamos midiendo es porque es susceptible de mejorar, ¿no es cierto? Porque si no lo vamos a mejorar, ¿para qué lo vamos a medir? Entonces, todo tiene una relación. Ok, vamos a hablar un poco del ciclo PHVA o PDCA en inglés en los sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional. ¿Alguno de ustedes ha tenido conocimiento de este ciclo? Usualmente lo vemos en clases de calidad. Cualquiera puede tomar el micrófono y si no, lo explicamos muy sencillamente. No se preocupen. Adelante. ¿Alguien lo conoce? Yadira, profe. Esa, Yadira. Adelante, ingeniero. Que usted como ingeniero se sabe este ciclo de pata y cabeza. Le da pena, dice. La empujaste, dice el río. Cuéntame, Yadira. ¿Sí te recuerdas? ¿O le explico? Está muteada, Yadira. Tienes el micrófono en off. Bueno, este ciclo, comentando yo, en cualquier momento entra alguno de ustedes que ya les digo, ustedes se lo saben más que yo. A principios del siglo XX, por allá por los años 20 y 30, un señor llamado Walter Shewhart, que es considerado uno de los padres de los estudios de mejoramiento de la calidad desde el punto de vista estadístico, él desarrolló este ciclo que tiene que ver con todas las actividades administrativas y de producción, básicamente en todos los proyectos. Y él los puede dividir en 4 fases, o él los dividía en 4 fases. Si bien Shewhart fue el que lo describió, lo desarrolló por primera vez, este ciclo fue luego tomado por Deming. Han escuchado al señor Deming como el creador de los círculos de la calidad y el ciclo de mejora continua, los procesos de mejora continua, y fue el que lo popularizó a nivel mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Pero básicamente fue Shewhart su creador. Entonces lo que hacen es establecer que todo ciclo de producción y de procesos tiene 4 fases importantes, que es una fase de planificación, una fase de desarrollo o del hacer, la H vendría siendo hacer, una fase de verificación o control y una fase de actuación. En inglés, planning, doing, checking y acting. Planificación. Profe. Adelante, licenciada. Disculpe que no le había hablado porque se me había ido la pantalla y no podía responder. Ay, gracias. Cuénteme lo que sí se lo sabe. Ahora se le volvió a ir cuenta. No. Ay, no me diga eso, señor. No, aquí estoy. No, pero voy bien. No, lo importante es que tú me digas, voy bien, ¿no? Si estoy cayendo bien, no puedo estarle diciendo mentira a todo. Él se lo sabe y me dice, no, sí, va bien, profesor. Okay. Entonces, el ciclo PHVA
o ciclo de la mejora continua o de la calidad nos habla que hay una fase de planificación, luego una de desarrollo o del hacer, la de evaluación o de chequeo o verificación y la de actuación. Entonces, ¿qué dice esto? Esto es iterativo, o sea que se repite una y otra vez. En la medida que vamos, primero planeamos por empezar por alguna parte, aunque sabemos que todo ciclo puede iniciar en cualquiera de sus partes, pero planificamos, o sea, verificamos qué es lo que vamos a hacer, luego lo vamos desarrollando, lo vamos haciendo, luego controlamos, evaluamos a ver si lo que estamos haciendo está adecuado y en base a la evaluación vamos a actuar en un plan de mejora o planes de acción, desarrollo de planes de acción. Posteriormente, entonces, para el próximo periodo volvemos a repetir el proceso, ¿no es cierto? Desde el punto de vista educativo, yo hago una planificación didáctica en base a los objetivos, el programa analítico que me da la universidad. Yo planifico cuáles van a ser mis tareas, mi evaluación, las actividades que ustedes van a desarrollar, la vamos haciendo en el transcurso del cuatrimestre, ¿no es cierto? Llega un momento que yo tengo que verificar si lo planificado lo hicimos y en qué medida ustedes lograron cumplir con las actividades que nosotros los docentes les asignamos y de qué medida se han estado desarrollando ustedes las competencias y habilidades que estamos buscando. En el caso de la educación, nosotros entonces evaluamos en base a un indicador que es la nota, aseguramos si ustedes están logrando comprender las habilidades y competencias que buscamos. ¿Qué ocurre? Si nosotros obtenemos que todos ustedes van pasando adecuadamente, mira, se está dando el proceso adecuadamente, están cumpliendo. Pudiese darse el caso que alguien me diga, oye, pero ¿por qué todos están pasando con 100? ¿No será que tú estás poniéndolo muy fácil? Eso pudiera ser una opción. Pero otra opción pudiera ser que solamente de 20 estudiantes estén aprobando 2. Algo está ocurriendo, ¿no es cierto? En base a esos indicadores de nota, algo al final no solamente es responsabilidad del estudiante, sino también del docente, porque puede que esté utilizando actividades tanto formativas como evaluativas que no vayan en consonancia con las habilidades, con las competencias y lo que está buscando, lo que se está buscando en el estudiante, ¿no es cierto? O están muy profundas o muy complejas para el nivel que estamos trabajando de estudiante. Entonces ya viene en esa fase de actuación en base a estos resultados, a estas notas, donde para mi próximo periodo yo tengo que modificar mi plan de evaluación o mi plan de desarrollo de actividades o buscar actividades diferentes de tal manera de que haya una mejora continua en el proceso educativo. ¿Sí? Estoy hablando en base a educación. No sé, por ejemplo, si, ingeniero Seirro, ingeniero Río, en el caso de Matadero, de manera general, ¿cómo pudieran explicar este tema del ciclo PHVA? O Palacio, o cualquiera de los compañeros. En su empresa, en su industria. Esto puede aplicarse transversalmente a cualquier empresa. Usualmente, ¿qué hacemos en enero en todas las organizaciones o empresas? Ok, profe. Por lo menos ahorita estamos en esa etapa en la empresa. En la planificación. Sí, porque estamos ahorita planificando lo que es el presupuesto del otro año. Correcto. Y entonces eso es como un caso específico así de planear, el hacer, el verificar y el actuar. Pues. Al final del día ya empezamos las proyecciones del otro año en base a planificaciones y el seguimiento que vamos a darle el transcurso de lo que transcurra el año que viene. Así es, por ejemplo, en el área de ventas, finales de noviembre ya ustedes pudieron tener unos resultados preliminares de cómo estuvieron las ventas en el año, ¿no? Si bien cada cuatrimestre ustedes van tirando su reporte de cómo estuvieron las ventas y van verificando en base a la planificación inicial y a los valores que les va dando el sistema o la realidad nacional o el mercado, ustedes verifican si los van cumpliendo, si van a la vanguardia o van, digamos, en una posición de seguidor del mercado. Luego, entonces, ya a principios de diciembre, van entonces
crean tanto los administrativos como los estrategas, la dirección de la empresa, a verificar cuál va a ser el plan, cuáles son las mejoras que hay que implementar para el año siguiente. Y entonces esas mejoras, incluirlas en la planificación, tanto la estratégica como la táctica, para entonces desarrollar en el transcurso del año. Como les digo, este es un ciclo de nunca acabar, pero es importante realizarlo porque cada ciclo hace que se mejore la calidad. Gracias, licenciado. Ok. Si lo aplicamos a los sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional, entonces, primero que nada, en la planificación, vamos a buscar cuáles son los objetivos, cuáles son las metas. Y verificamos cuál es el diagnóstico, cuál es la situación actual, y vamos a definir ciertas responsabilidades como quién, cómo, por qué, cuánto y cuándo y de qué manera, para poder establecer responsabilidad. Entonces, cuando estamos hablando de sistema de vigilancia epidemiológica ocupacional, ¿cuál es el objetivo al final? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos como empresa, como organización desde el punto de vista de la salud ocupacional? ¿Qué queremos? Como responsables, como equipo de salud. ¿No? Disculpe, profe, la pregunta es que tengo la señal entrecortada y no escuché cuál era la pregunta. Sí, perdonen, compañero. Es que muchísimas gracias por intentarlo, porque el tema es que ustedes van a desarrollar un entregable y si yo no les explico y no ponemos unos minutitos de atención, se pueden hacer una pelota después y... Bien, repito la pregunta, ¿sí? Como equipo de salud ocupacional, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué queremos nosotros en la empresa? ¿Qué buscamos? Buscamos que los trabajadores tengan un ambiente. Esa es mi jefa. Que tengan una mejor salud. ¿No es cierto? Que no se enfermen. Si Sí. realmente somos humanos, ¿no? Hay empresas que eso les importa medio pepino. Pero usted, yo, la compañera, el compañero, si estamos haciendo aquí una maestría en salud ocupacional, ¿qué queremos? Que la gente no se enferme, que tenga una mejor calidad de vida. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos que tener claro como objetivo. ¿Sí? Eso ya lo tienen claro. Mejorar la salud, mejorar los indicadores de salud, disminuir la incidencia, disminuir la prevalencia. Al final, mejorar el estado de salud de la población de colaboradores. Luego tenemos que hacer el diagnóstico. ¿Qué está pasando actualmente? Les hago una pregunta a los compañeros Ríos y a la compañera, al compañero Ríos y a la compañera Saint Rose. En el matadero, ¿de qué se enferma la gente en un matadero? Digamos. Enfermedades Sí, biológicas, eso. puede Biológica. ser brucelosis, Ok. por el contacto con material orgánico frecuentemente. Ok, Artritis. hago un stop y por ejemplo le pregunto a los compañeros de equipo 3 o equipo 2, ¿ustedes saben lo que es una brucelosis? No. No, Okay. Claro, ya la compañera les explicará, pero de ahí la importancia, de ahí la importancia, que cada quien haga su propio sistema de vigilancia epidemiológica, porque la realidad de Saint Rose y la del compañero Ríos no es la misma de Paola, no es la misma de los compañeros del grupo 3, ¿sí me doy a entender? Lo importante es que hablen de sus propias empresas. Uno puede ir, como siempre, al rincón del vago, buenas tareas y todo lo demás, y bajarse uno que ya esté hecho. Pero lo importante es que ustedes conozcan con sus propias palabras y me lo puedan explicar a mí cuál es su realidad, cuál es la realidad de empresa y yo saber que ustedes tienen las habilidades y competencias para ya dedicarse a esto de una manera mucho más profesional. ¿Usted le explicará, licenciada, brevemente qué es lo de la brucelosis?
Ok, debido a que en el matadero hay contacto con sangre directamente de las reses, entonces la brucelosis es una enfermedad que puede estar, se puede ocasionar por ese contacto si la persona tiene heridas en la piel, una cortadura, puede adquirir la enfermedad en donde puede tener variaciones en su salud, debilidad, entre otros síntomas, y nosotros realizamos algunos exámenes al azar. No les decimos van a tener un examen de brucelosis, sino que llega el MINSA y programa conmigo, y entonces nos llevamos a los que están más expuestos. ¿Quiénes son? Los que están en el departamento de matanza o en los corrales de reses, porque son los que están directamente con el animal vivo. Entonces se lleva todo el personal. Si llega a tener, que puede ocurrir, que algunos tengan brucelosis positivo, entonces a ellos se les da un tratamiento de 21 días y luego de esos días entonces se le hace otro examen para revisar cómo va su salud. Y como ya esa enfermedad ya los atacó, entonces ya el cuerpo está acostumbrado. Puede ocurrirle nuevamente, o puede darle un poquito más fuerte, o puede que le dé más leve, pero igual la persona se le vigila, se le hace una vigilancia, pues, de que por estar expuesto a esto, entonces como les digo, ya tuvieron esa enfermedad, pues. Muchas gracias, Sí, ingeniero. sí, básicamente la brucelosis es parte de una bacteria, por decirlo así, es algo causado por la bacteria que se encuentran en la sangre. Y como dijo la compañera, es algo que de pronto en algunos trabajadores no ni siquiera saben que la tienen hasta que se hacen el examen, pero en otros sí se puede ver afectado porque le puede empezar a presentar síntomas que afectan con su salud. Muchas gracias por el detalle, licenciado ingeniero Ríos. Entonces, fíjense cómo esto básicamente es la parte biológica, riesgo biológico. Habíamos hablado en clases pasadas también de algunas enfermedades producidas por hongos, micosis profunda, ¿no es cierto? Porque también están en contacto a veces con el excremento de las reses. Sin contar entonces cuál puede ser el riesgo físico, si en algún o mecánico, con alguno de los elementos de corte o de beneficio de la red puedan tener una lesión física. Otro tema puede ser, como lo hemos visto, pues las actividades repetitivas, las osteomusculares y por supuesto la sobrecarga de trabajo y la parte mental, ¿sí? Entonces, ustedes como equipo van a clasificar estos riesgos por riesgos, cuáles serían los más frecuentes en esta. En el caso de un matadero, por ejemplo, ¿será mayor el riesgo de electrocución que en una empresa metalmecánica? Probablemente sí, porque quizás la cantidad de herramientas eléctricas o con riesgo de contacto eléctrico sea menor que en una metalmecánica. Pero ustedes deberán definir si está presente o no y cuál ha sido el historial más o menos en el último año, en los últimos 5 años. Ustedes decidirán, y si tienen acceso a esa información, cuántos casos han habido en el pasado, como para decir, mira, esto ni siquiera lo vamos a poner porque el único caso fue por allá como hace 10 años, ¿sí? Entonces verificamos a través de el historial médico que puedan tener los trabajadores en la empresa, siempre por supuesto respetando el derecho a la privacidad. Aquí no vamos, en este trabajo no vamos a decir nombres ni nada, sino más o menos, mira, en el año pasado se presentaron tantos casos positivos, o de esta prueba de tamizaje que nos hablaban de la brucelosis, se detectó un 10% de los colaboradores positivos, se les dio tratamiento, etcétera. Solamente uno desarrolló la enfermedad. Más o menos eso es lo que quiero que me comenten. Lo otro es, ustedes le pueden hacer, algunas empresas le hacen encuestas a sus colaboradores, sobre todo lo que tiene que ver con la salud mental o alguna exposición a un riesgo mecánico. ¿Cuál es la opinión de esos colaboradores? Y también pueden incluir dentro de ese diagnóstico
si se le hace algún reporte a MINSA, por ejemplo, en el caso de brucelosis, o si se hace un reporte a alguna organización que tenga que ver con la seguridad, el reporte de los eventos adversos de los colaboradores, a Mitradel o algo de esto, ¿no? Y en ese sentido definimos las responsabilidades. Vamos a empezar a crear el plan, pero entonces, ¿cuáles van a ser las actividades, las estrategias y quiénes son los responsables de cada una de las actividades y cómo lo va a hacer, cómo se van a desarrollar esas actividades y cómo lo vamos a medir? Si yo le hago una pregunta, licenciada Saint Rose y licenciado Ríos, ¿cuál sería el indicador de la actividad de pesquisa de brucelosis? ¿Cómo lo miden? ¿Cómo medimos la cantidad de brucelosis en... ¿Cómo miden si su estrategia o su plan fue efectivo o no fue efectivo con la brucelosis? Un ejemplo. Cuando sacamos la cantidad de personas que son afectadas. Exacto. Entonces, ¿cuál es el indicador? Cantidad de colaboradores. Primero, cantidad de colaboradores afectados, pero también puede hacer... Cantidad de colaboradores expuestos. Los puede hacer incluso todo. Expuestos, afectados, población cubierta por el programa, porque puede ser que usted solamente le hace a 3 personas, pero en un área donde trabajan 30. Entonces estaríamos ahí hablando de un porcentaje de cobertura de 10%. Correcto. ¿Sí? Estamos claritos. Usted maneja esto mejor y usted va a llevar ese grupo al éxito. Pero también la idea es que colabores con los otros grupos, los que no tienen tanta experiencia, pero por favor, que lo hagamos a cada una de las empresas donde estamos trabajando. En el caso de la metalmecánica, ¿cuál puede ser? Número de accidentes, pudiera ser. Quemaduras, trauma físico, no lo sé. Sí, podría ser quemaduras o lesiones, en tal caso por exposición a la soldadura. Podría ser un caso en la parte de metalmecánica. Gracias, licenciado Ríos. ¿Me iba a comentar algo, Paola, o algún compañero? Y el contacto con los gases. Por supuesto. ¿Cuáles desarrollaron una neumonitis, ¿no? Una neumonía sabemos que es una inflamación de los pulmones producto de un virus o una bacteria. Pero la neumonitis es la inflamación de la vía respiratoria o los pulmones por un agente físico o químico, ya sea un polvo, un gas, un vapor, etcétera, hace una neumonitis. Perfecto. Y entonces viene el hacer. En base a lo que encontramos, ¿qué vamos a plantear? Supóngase que encontramos un aumento en la tendencia, un aumento en la incidencia de brucelosis. ¿Qué se le ocurre, compañeros del matadero? ¿Qué podemos inventar? ¿Qué podemos implementar? Para minimizar, profe. Para minimizar ese impacto, ese riesgo. Las maniobras de cuando se está realizando la matanza. Hay unas que son bastante expuestas porque ellos, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer, o los trabajadores, ¿no? Matanza halal. ¿Qué es cuando? ¿Qué? Halal. Ajá, ya. Matanza kosher. Entonces, ellos deben realizar una maniobra diferente a la matanza normal, que sería insensibilización del animal. El animal cae cuando es matanza normal. Pero cuando es halal, el personal debe manipular el animal directamente, mediante algunos ganchos y demás, sí. Pero el que mata, digamos, tiene mayor expuesto a la sangre. Exacto, ellos cortan directamente con un cuchillo y eso es una pluma y ellos salen, pero entonces no es fácil. Y bueno, se les coloca al me da la pálida. Profe, yo he llevado personas que se desmayan y siempre lo digo. Tal cual. No es fácil verlo. Entonces, ya nosotros estamos ya curtiditos, pero hay personas que no soportan, es un impacto fuerte, aparte de que las personas están muy, muy, pero muy expuestos a ese contacto de material orgánico
un animal vivo, pues. No, Y otra manera sería los análisis antes de, porque no todas las reses vienen infectadas con brucelosis. Exacto. Y bueno, sería identificar ese tipo de reses para hacerle un sacrificio un poco diferente al que se le hace normalmente, con un poco más de medida de protección en cuanto al personal al momento de interactuar con el animal o de desarrollar su puesto de trabajo. Exacto, licenciado Ría. Entonces, de alguna manera, verificar la denominación de origen, de dónde viene ese animal. Y si vemos que han habido mayores casos en ese tipo de animal, entonces hacerle un procedimiento no halal o halal, sino de la otra metodología, ¿no? Y digamos, movilizar el proceso mediante esta técnica halal hacia unos animales más seguros. Como ejemplo, ¿no? O sea, de verdad que no se me ocurre mayor cosa, estoy aquí de intrusivo, pero pudiera ser una estrategia de salud ocupacional de ustedes. ¿Queda un poquito más claro de qué es lo que queremos en relación al hacer? Sí, profe, está más claro. Perfecto. Entonces, esto viene siendo el programa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? O sea, fíjense ustedes, esto es transversal para todos, talleres, cursos, capacitaciones, no solamente de la gente que está haciendo el diagnóstico, sino el propio colaborador que está expuesto a la red, cómo debe utilizar el equipo de protección, qué mejoras se pueden realizar en el área, no solamente en el área como tal del matadero, sino qué habilidades o qué comportamientos debemos favorecer en los colaboradores para minimizar este riesgo. ¿Sí? Inclusive, yo les diría a ustedes que trabajaran solamente con brucelosis, si ustedes me lo permiten, aunque ustedes están expuestos a una cantidad de riesgos de diferentes tipos, digamos, por la importancia y por la poca frecuencia que se observa en otras industrias, mire, yo les pediría a ustedes hagan un sistema de vigilancia epidemiológica para brucelosis específico. Sabemos que el sistema incluye todos, pero por el poco tiempo que tenemos y lo interesante que es esta casuística, trabajen solo con brucelosis, ¿les parece? Ok, profe. Excelente. Entonces, después que hacen su programa, ustedes lo van a verificar. Claro, la verificación, si no lo han desarrollado, está un poquito difícil. Pero en el momento de hacer y de planificar, ustedes van a colocar cuáles van a ser sus indicadores de desempeño. Disminución en el número de colaboradores, enfermos, aumento del número de colaboradores que se tamiza o que se examinan, y así. Ustedes verán cuáles son sus indicadores. Y básicamente, en la verificación o control, van a evaluar y verificar que se está dando adecuadamente el programa. Al momento de actuar es verificar en base a la medición de esos indicadores de rendimiento o indicadores de desempeño, qué pueden hacer para mejorar el próximo año. Un ejemplo de ello, como lo decía el licenciado Río, oye, resulta que hay algunas reses que están viniendo más contaminadas de algunas áreas del país y esto se vio un aumento en algunos casos de brucelosis. Oye, ya en el actuar próximo se propone, en la propuesta de mejora, en el plan de acción, se propone un sistema de clasificación o triage de la res con denominación de origen para saber qué proceso va a alimentar las reses que vienen de determinada finca o de determinada área geográfica para que no exponer a los colaboradores innecesariamente. Por supuesto, también lo que tiene que ver el MINSA y sanidad animal para mejorar el tratamiento de estas reses. Y así, con el trabajo mancomunado todos, mejorar la salud de los colaboradores. Licenciada, en relación a metalmecánica, o si lo quieren hacer, por ejemplo, en el outsourcing, ahí predomina más, sería el riesgo ergonómico de las personas que están continuamente en laboral, profe, por lo general lo que más se ve en el área administrativa. El estrés laboral. Ajá.
Perfecto. Por la Entonces carga de trabajan trabajo, o ustedes sea, estrés laboral. sí, en general es lo que más se aplica en el área administrativa, el volumen de trabajo y la causa del estrés laboral. Perfecto. Entonces, Matadero va a trabajar brucelosis, los compañeros del outsourcing van a trabajar estrés laboral Profe, pero y yo no sé porque yo estoy con Nidia, así que allí no sé si no, pero si usted es de la que está repente hoy, siento que se usted es la que inclina está más, hoy. siento que se inclina más para su área el tema de Nidia, Y, más de... pero ella es la que está en el outsourcing, ¿o es usted? No, yo soy la que estoy en outsourcing. Nidia está en lo de las cosas que estaba hablando ahorita usted de los gastos. Exacto, exacto. Pero quizás, y ya lo dejo a su libre albedrío, quizás como usted estuvo en la explicación, a menos que al momento de que ella vea la clase y todo lo demás. Nidia está en clase, profe. Yo Perdón, estoy aquí, Nidia. profesor. Perdón. Es que casi Es que no estábamos conectados donde no era, pero sí estábamos todos en clase, no, profe. y que la voz es muy similar, y me disculpen, no estoy viendo la imagen. No hay problema, ustedes lo decidan, pero escojan una, ¿sí? Okay. Ya sea si es estrés laboral, o es un problema físico, o un problema musculoesquelético, el que trabaje con la compañera Nidia. Y los compañeros del otro equipo también me harán saber, pero trate entonces de no agarrar todos los riesgos. Trabajen en un riesgo en particular, ya sea físico, biológico, mental, musculoesquelético y así sucesivamente. ¿Quedó claro un poco lo que es el ciclo PHVA? Planificar qué es lo que vamos a hacer y para qué. ¿Cuál es la situación actual? Esa situación actual va a venir de los diagnósticos, ya sea de los reportes de enfermedad, el control de inasistencias laborales o incapacidades, los reportes que dan las atenciones de salud preventivos, los reportes que se le pasan al MINSA o a los estamentos de seguridad laboral. Y van a definir qué hace cada quien, cuáles son las actividades y quién es el responsable. Seguimos adelante, vamos a ver cómo estamos la hora. Oye, hay que volar. Bien. Entonces, para organizar los recursos en un sistema de vigilancia epidemiológica, lo vamos a hacer en 4 dimensiones principales. ¿Quién? Los recursos humanos, ¿qué hace cada quien? ¿Con qué? Los recursos físicos, en el área de matadero, en el caso de los compañeros, o sea, en el área de, específicamente, ¿cómo le llaman a esa área, compañeros, donde se sacrifica el animal? Sala de matanza de res, Ok. en este caso. Aquí ustedes van a trabajar su recurso físico, sala de matanza. Ya verán el resto de los compañeros durante toda la empresa en qué área específicamente van a trabajar. Equipos, ¿cuáles son los equipos de trabajo para el colaborador específicamente? ¿Qué equipos van a manejar? Y también para el equipo de salud ocupacional. ¿Con qué sistemas trabajan para verificar estos riesgos? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de riesgos auditivos, hay unos aparatos o equipos que van a hacer la medición de la onda sonora. En el caso, por ejemplo, la brucelosis son muestras de sangre, ¿no es cierto? Sí, es correcto. Perfecto. Entonces, y en cuanto a los materiales y suministros, vendría siendo el con qué ustedes van a trabajar para este sistema de vigilancia. Eso incluye, por ejemplo, las tablas, las listas de cotejo, las encuestas, si van a trabajar con encuestas, hablan también del historial de los expedientes clínicos de los pacientes, los reportes, etc. Entonces, ¿quién, dónde, con qué, utilizando qué y para qué cuando hablamos del objetivo, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo este sistema de vigilancia? Para velar por la salud, disminuir la incidencia de tales y cuales cosas. Algunos esquemas que pueden ser, entonces, fíjense que básicamente buscamos y la identificación, la información. Perdón, licenciada, adelante. Disculpe, ¿usted va a enviar esta clase para...? Claro que sí. Primero se la voy a copiar ahorita en el chat para que la tengan. Solamente la copia, no se ponga a verificarla ahorita porque se van a enredar. Yo se No, la la pego clase aquí. para... Sí, además que queda grabada, pero aquí les comparto la presentación. La presentación bastante breve. Después la pueden revisar, pero ahorita quedémonos acá en la clase.
Y entonces va básicamente en la fase de diagnóstico, ¿no? ¿Cómo logramos el diagnóstico? A través de la información y los registros. ¿De qué? El reporte de las condiciones de trabajo, cuáles son las condiciones de seguridad actuales, la medición ambiental, y aquí vamos a ver cuál es específicamente en brucelosis, qué estamos midiendo. Primero estamos midiendo en las reses, también en los colaboradores, con qué frecuencia se realiza esta medición, los exámenes médicos. Ustedes me han comentado que lo hacen cada cierto tiempo, cuál es el reporte de sus exámenes, cómo se realiza esta medición, ¿sí? Y cualquier dato y de dónde lo obtienen. De tal manera de que en el proceso de integración, procesamiento, interpretación y evaluación de la información se sacan conclusiones y se plantean recomendaciones. ¿Para qué? Para crear los programas a través de lo que es las propuestas de mejora, los planes de acción, incluirlos en el sistema de prevención y control y continuar el ciclo PHVA. ¿Qué atributos debe tener un sistema de vigilancia epidemiológica ocupacional? Debe ser simple. Oye, no es que vamos a ir al PCR, la ingeniería biomolecular de la brucelosis, sino algo que pueda ser implantable, que sea sensible, que quiere decir que nos permita detectar, no solamente que nos permita detectar con rapidez el riesgo que está expuesto el colaborador, sino que de alguna manera también nos permita reportar rápidamente y de manera confiable esos hallazgos, que sea representativo, porque a lo mejor es un factor que solamente está incidiendo en un colaborador, pero que en el resto de los colaboradores del área no está teniendo efecto. Entonces, claro, tenemos que buscar medir algo que tenga incidencia en la totalidad de los colaboradores de esa área. Por ejemplo, todos los colaboradores del área de Matanza están presentando el riesgo del biológico de la brucela. Que tenga oportunidades de información y difusión, o sea, que lo que encontremos acá podemos difundirlo al resto de los colaboradores y a la comunidad en general para que entiendan de esta problemática y poder luchar en conjunto contra ella. Que sea aceptable por los colaboradores. No vamos a plantear un sistema donde se vulneren sus derechos fundamentales, el derecho a la privacidad de la información, etcétera, y otros derechos humanos. Que sea adaptable. ¿Qué es adaptable? Que independientemente del tamaño que tenga la empresa, puede ser un matadero familiar o artesanal o un matadero industrial, pueda ser adaptable dependiendo de las condiciones del mismo, y que tenga predicción positiva. ¿Qué quiere decir que tenga predicción positiva? Que los resultados finales sean positivos para la salud de los colaboradores y, por supuesto, una mejora en la producción de la empresa, pero que esa producción no sea a expensas de la salud de los colaboradores. El procedimiento de creación, el proceso de creación incluye algunas etapas. Tiene 4 etapas en las cuales primero identificamos cuál es el problema que está existiendo. En el caso, ya habíamos comentado, la brucelosis, y si requiere o no ser manejado por un sistema de vigilancia epidemiológica. Evidentemente que sí, porque es un riesgo bastante importante para la salud de los colaboradores. Luego valoramos qué tanto es el efecto que está produciéndose, cuál es la incidencia y la prevalencia, o sea, en los colaboradores, no solamente en Panamá, sino particularmente en su matadero. ¿Cuántas personas resultaron enfermas durante el último año con un caso de brucelosis? ¿Cuáles serían los factores críticos de intervención? Lo estamos diciendo, el diagnóstico, la fase de la protección, la utilización de los equipos de protección, ¿sí? Cambios en el proceso para disminuir la exposición al riesgo y lo que es el despliegue o intervención. O sea, ¿qué vamos a hacer con ese? El hecho de crear un sistema de vigilancia epidemiológica no es para archivarlo, no es para engavetarlo, no es para guardarlo, es realmente para difundirlo, para que toda la jerarquización de la empresa, todos los puestos de la compañía sepan qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer, de tal manera de disminuir el impacto.
En relación al riesgo particular, tenemos que identificar, según la clasificación internacional de enfermedades, la CIE-10, cuál es el código para la brucelosis, por ejemplo, o cuál es el código para la neumonitis por gases, o cuál es el riesgo para la musculopatía o entesopatía por sobreutilización del manguito rotador. Tiene un código en la clasificación internacional de enfermedades. Usted busca la enfermedad y pone ahí en Google, en el buscador, CIE-10, y le va a dar un código que seguramente sea el de esa enfermedad. ¿Y cómo se identifican? ¿Cómo hacen el diagnóstico de la condición o la presencia del factor de riesgo? A través de encuestas, a través de la verificación del historial médico, a través del monitoreo, como lo hace la compañera de brucelosis, o sea, le realizan una cantidad de pruebas a una población objetivo y entonces posteriormente se busca crear un plan de capacitación para verificar cuáles son los efectos en la salud de los riesgos, los roles y responsabilidades de los empleadores, de los sistemas de supervisión, de control y administración, del liderazgo de la organización y, por supuesto, cuál es el rol de los colaboradores directamente y de sus supervisores o los casos del equipo de salud laboral para la prevención y la promoción de la salud. La prevención es evitar que el riesgo tenga efecto en la salud del colaborador. Y la promoción de la salud es difundir información para que el propio colaborador y todo el sistema podamos identificar con facilidad ese riesgo y asumir las actividades o acciones en contra de este riesgo, implementando las medidas de protección y colocar signos de alarma, por ejemplo, algunos indicadores que nos permitan saber que un colaborador pueda estar presentando algún caso de brucelosis o en qué momento, cuáles son los signos que nos permiten identificar que un colaborador tiene una neumonitis química o una neumonitis por algún vapor, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el reporte de casos? ¿Cuál es por ejemplo, COVID? ¿Qué necesitas para obtener sospecha de COVID? Oye, el colaborador tiene malestar general, está tosiendo y tiene hipertermia. Entonces ya uno tiene un signo de alarma. Lo mismo ocurre con cualquier enfermedad ocupacional. Algunos son más visibles que otros, pero de tal manera que lo podamos colocar en el sistema de vigilancia epidemiológica para que nos sea más fácil identificarlo. ¿Hasta ahora alguna pregunta, mis estimados licenciados, ingenieras e ingenieros? Luego acá vamos a tener dos videos, no se los voy a presentar en este momento, pero están allí en la presentación. Cuando tengan un tiempito, por favor valórenlos, obsérvenlos, son de este profesor que ya yo se los he mostrado anteriormente, que tiene bastante experiencia en temas de vigilancia epidemiológica ocupacional de la hermana República de Colombia. Después, por favor, los observan. Dejo de compartir para vernos en pantalla nuevamente y verificar con ustedes si tienen alguna duda, pregunta o comentario. Adelante, licenciado. Por nuestra parte estamos bastante claro, profe. Listo. Entonces, ¿qué es buscar en el sistema de vigilancia epidemiológico de ustedes solitos, de su empresa? Oye, tenemos este problema claro de brucelosis en la industria de la agroalimentaria. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Entonces, ¿qué es? Número uno, ¿qué es la brucelosis? ¿Cuál es su código internacional de enfermedades? Entonces, ¿de qué manera está afectando? Primero, el objetivo del sistema es disminuir los casos, ¿verdad? Disminuir los casos de brucelosis, velar por la seguridad y la salud del colaborador, disminuir la incidencia de brucelosis en la masa laboral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, bueno, número uno, tienes que darme un historial, ¿no? Y hemos tenido 20 casos de brucelosis en el último año, se han mantenido en los últimos años, han estado entre 18 y 20. Quiere decir que ¿es endémico o epidémico? En los últimos 5 años se han mantenido iguales. ¿Cómo se ha comportado la brucelosis? En este ejemplo, ¿endémica o epidémica? Endémica porque se ha mantenido.
se ha mantenido. Existen casos, pero todo en la frecuencia esperada. Pero si decimos que en el 2022 hubo 40 casos, ustedes lo reportan, hubo una epidemia de brucelosis, porque a diferencia de los últimos años, en el 2022 hubo un aumento en la incidencia. Entonces eso fue una epidemia. Quedó claro el concepto, perfecto. Ok. Y van desarrollando de una manera muy sencilla con las palabras de ustedes cuáles son las principales actividades que van a realizar en ese sistema, no solamente para detectar ese factor de riesgo, sino para luchar contra él y prevenir que contagie a los colaboradores, ¿no es cierto? Licenciado Sánchez, licenciada Villarreal, Paola, Nidia, licenciado Aranda, ¿alguna pregunta, alguna consulta? No, profe, la mía es que sí. ¿El trabajo escrito? Siempre, caramba. Bueno, siempre es importante el trabajo escrito. Yo entiendo que su metodología de presentación es pechacucha, pero entiendan un poquito que este sistema es un poco complejo en su diseño, ¿no? Y que probablemente no nos vaya a dar tiempo en el pechacucha, pero sí tener algo que ustedes puedan utilizar. Recuérdense que esto lo van a utilizar ustedes en su propia empresa. A lo mejor en la empresa donde ustedes están no tienen ni idea de que esto existe y ustedes lo van a dar como un aporte. Adelante, Yadira. Exacto, un poquito más completo en el trabajo escrito. Y lo otro es, en la metodología pechacucha, usted quiere que coloquemos textos e imágenes y conversemos o expliquemos con nuestras palabras durante la presentación, o quiere, no sé, cuál es su metodología al recibir un pechacucha. Muy bien. Adelante, licenciado Río. No, es que en base a la pregunta que hizo ella, lo que pasa es que ya no hemos topado profesores de ambas, algunos que dicen, algunos que dicen un pechacucha sin algo de texto no es pechacucha por X o Y, y otros dicen no, es imágenes y tú explicas, ahí no tiene que haber nada de texto, entonces mejor es preguntar ya. Sí. Pero es que en general el pechacucha, el texto que tú, o sea, debes de poner palabras claves que te ayuden a guiarte o que sean una guía del tema y explicas por lo menos, como el profesor dijo, los indicadores. Tú colocas la palabra indicador y alguna imagen alusiva, pero tú debes ir explicando punto a punto en 20 segundos esa lámina de los indicadores. Es lo que es el pechacucha, hasta donde tengo entendido. Sí, pero algunos profesores nada más quieren la imagen sin una letra, ni siquiera A. Ella la vida. Y me van a poner a mí en ese tema. Miren, déjenme presentarles un momento, si me perdonan. Ay, pero yo estoy escribiendo fatal. Un momentito. Mientras busca la información, profe, Sí, adelante. Quisiera saber si me da la oportunidad cuando acaba la clase de Sí. regalarme unos minutitos a solas con usted para una conversación. ¡Ay, a la vida! Dele. Me van a regañar, voy para allá, seguro. No, jamás, incapaz. Dele. No, tranquilo, ya, con mucho gusto, licenciado. Un segundito aquí nada más. Ok, voy a presentar nuevamente. Mire, yo soy respetuoso de la metodología, ¿verdad? Y voy a serle sincero, yo no tengo tanta experiencia con pechacucha, ¿sí? Esta es mi primera docencia en la universidad UNICIP. Vengo de otras universidades que no utilizan la metodología. Sin embargo, todo el proceso de inducción lo estuve revisando y me parece muy interesante. Lo que he visto es que es más imágenes que texto, pero hay algunos puristas que dicen que solamente imágenes. Mi recomendación, ¿cuál sería? Voy a presentar nuevamente. Y es utilizar los iconos. Ahorita tenemos una gran cantidad, por ejemplo, vamos a poner, a ver si hay algo de brucelosis aquí. No tiene nada, pero podemos poner, en el caso,
A veces nos encontramos más iconos cuando ponemos la palabra en inglés que si lo colocamos en español. Pero entonces podemos utilizar un icono o un gráfico vectorial que ya ustedes al verlo se recuerdan cuál es la palabra, ¿no es cierto? Y entonces no tienen que poner la palabra. Yo sé que muchas veces la colocamos para que no se nos olvide, pero podemos encontrar muchas veces una imagen que, como dicen por ahí, vale más que 1000 palabras. Mi recomendación es que busquen sitios de uso gratuito, pero que les permite bajar sin costo una imagen vectorial, pero traten de que no tenga una marca de agua o un derecho reservado, o que usted la copien de otra página donde no dice expresamente que son imágenes de uso gratuito, ¿no es cierto? Les recomiendo esta, particularmente, que se llama Flat Icon, que es del grupo FreePic. Les copio acá de manera que hay muchas imágenes allí gratuitas. Traten de valerse de estas imágenes vectoriales, iconos, para no tener que utilizar. Ustedes colocan un fondo y entonces colocan ese icono para que les recuerde esa palabra o ese concepto. Y lo digo no por mí, sino para que cuando les toque uno de los duros del pechacucha no vayan a pasar ronchas, ¿sí? O pasar trabajo. ¿Les parece? Ni tan calvo ni con 2 pelucas. A mí no me van a pasar, a mí no me va a molestar una palabra, pero entrénense para lo que pueda venir después y al momento de su presentación de tesis, que puede haber gente allí que no es tan flexible. Exacto. Profe, para que para la próxima clase, que no, el profesor anterior nos dijo que no podíamos colocar ¿Quién fue ese? Ese fue Toribio. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cuándo es la actividad? El otro viernes. Ay, ya la peste. Bueno, a ponerse en los papeles. Eso sí, trabajo personalizado de ustedes. No me busquen ahí que en los mataderos de Bosnia o en los mataderos de Nicaragua. No, el de ustedes. Ustedes lo conocen mejor que nadie. ¿Sí? Perfecto. Cualquier duda o pregunta. Excelente. Gracias. Cualquier duda, por supuesto, estamos a la orden en el grupo WhatsApp. Entonces, mis estimados, voy a dejar de grabar en este momento para entonces pueden ir en paz y me quedaría entonces con el compañero que tiene la pregunta. Adelante, Paola. No, profe, yo no. Chao. No. Chao, profe.